Hola y bienvenidos a otro episodio del Sueño Latino Podcast. Yo soy María Dingle, tu host y amiga. Hoy estoy demasiado emocionada porque tengo a una invitada muy especial. Esta persona es alguien que definitivamente la conoces, muy conocida en el mundo de la televisión peruana. Y si la sigues en TikTok, estoy segura que sabes lo increíble que es para contar una buena historia o un buen chismecito también. Pati, bienvenida al Sueño Latino Podcast. Hermosa. Gracias, estoy feliz de estar acá. Tú sabes de que, bueno, quiero contarles que yo conocí a María Fernanda por las redes y la vi y desde el primer video que vi me cautivó porque sentí que era una mujer luchadora, una mujer que inspiraba muchísimo, así es que ahí fue donde yo dije, no, yo a ella tengo que armarle una mesa, tengo que llegar como sea donde ella, y te escribía, y te mandé mensajes, yo te armo la mesa porque vi un video en donde tú creo que querías armarle algo a tu esposo o le habías armado algo a tu A esposo mi suegra. o a tu Yo le estaba suegra. armando y yo la mesa que tenía era una mesa de plástico y le había puesto un mantel de lino, pero salvé ahí con mis manteles y me acuerdo que ahí más o menos como que tú me habías Y escrito yo lo te de la dije, la mesa. próxima, déjame que yo te arme una mesa. Y así fue como nos conocimos y estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Quiero llorar de emoción. Mi primera entrevista después de Telemundo en Miami. No, estoy demasiado emocionada por tenerte aquí, sobre todo porque creo que cuando nos conocimos en persona fue muy breve. Y yo te voy a contar, o sea, cuando nosotras nos hemos conocido, yo ya te seguía en redes y siempre pongo like a todo. A mí me encanta ponerle like a todo el mundo y comentarle para que suba su algoritmo, su engagement, todo. Y siempre te seguía y te daba like y a veces como que scrolleaba, veía Pati, like y seguía scrolleando. Y de la nada, nuestro editor del Sueño Latino Podcast, le digo, ¿no? Quiero grabar con más personas peruanas, así que voy a encontrar personas emblemáticas de la tele peruana. Creo que hay una chica que conocí que creo que podemos entrevistar, le digo, porque he visto que tiene muy buenos seguidores y habla cosas increíbles de la tele peruana. Y tú sabes, el Sueño Latino Podcast es para latinas, pero más que nada Claro. para peruanas. Y mi productor me cuenta tu vida entera, Pati. Porque él ha trabajado en la tele como tú. Y me dice, ¿cómo que no sabes quién es Pati Lorena? Yo le decía, ¿qué me estás hablando? Y el man me dijo, ahorita mismo tú le escribes a Pati y consigues una ¡Qué entrevista con ella. chistoso! Así que demasiado emocionada de tenerte acá también por... Bueno, no vamos a dar un sneak peek porque quiero que fluya todo poco a poco. Pero creo que la gente mucho te conoce por todo lo que hiciste en la televisión, porque has trabajado, digamos, con gente muy famosa, la farándula sobre todo. Tienes pues el juguito, el secretito de toda la tele peruana ahí debajo del brazo. Cualquier cosita sacas tu carta a la mano. Pero yo quiero entrar y comenzar preguntándote un poco sobre ti y cuéntame un poquito de dónde naciste, para dónde te fuiste. Cuéntame un poco de Pati comenzando su vida. Bueno, Pati Lorena es una niña todavía, ¿no? Yo guardo una niña dentro de mí. Tengo una amiga colombiana, Andreita, la que amo, que siempre me dice, Marica, ¿cuándo vas a madurar? Siempre me dice lo mismo. Yo no quiero matar a esa niña que vive dentro de mí porque Pati Lorena fue una niña que sufrió mucho. Em, Tuve dos grandes pérdidas en mi niñez y eso marca mucho a las personas. Y es algo también que yo hablo con mis hijos y que hablo con mucha gente joven, ¿no? Eh, la vida no te pregunta a ninguna edad, la vida te pasa por encima y uno tiene que tener esa valentía y esa fortaleza y esa humildad para poder sobrellevar los problemas. Mi primera pérdida fue mi papá, ¿no? O sea, mi papá, al que yo amaba, el que me venía a visitar todos los fines de semana porque eran separados con mi mami. Y él recuerdo que él me traía siempre mi beso de moza y mi chisito, Qué los rico. chisitos. Él me traía eso de regalo y el que me conoce sabe que yo el beso de moza lo amo, ¿no? Y luego después de una discusión con mi mamá, él nunca más regresó.
nunca lo entendí. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no tuve la culpa de eso. Y nunca entendí su proceder y no sé qué pasó hasta ahora porque él falleció el año pasado. Nunca más volví a hablar. Y para mí, la pérdida o que mi papá me abandone fue muy fuerte. Eso me marcó muchísimo. Sobre todo porque tenía tíos, hermanos de mi mamá, y tenía a mis primas, y veía a mis primas con sus papás, que eran los hermanos de mi mamá, mis tíos, y yo era la única que no tenía papá. Entonces eso me marcó muchísimo de niña. Pero el tiempo fue curando las heridas y apareció un ángel en mi vida, que era mi abuelita, con la que vivía en mi casa con mi mami. Y mi mamá trabajaba, viajaba, era más proveedora que estando en la casa. Y una mujer muy fuerte, mi mamá, Le ¿no? tocó. Sí, le Le tocó tocó. y de hecho ella era es la que me enseñó a que hay problemas en los que tienes que llorar, pero luego te tienes que levantar y continuar, ¿no? Y mi abuelita era ese salvavidas que la vida me dio después de la pérdida de mi padre. Y era una mujer increíble. Y de repente un día me fui a jugar básquet el sábado en la mañana. Yo siempre fui muy intuitiva de niña. Y yo sentí que algo andaba mal. Y le dije a mi abuelita que si estaba bien. Ella me dijo que sí, pero que iba a tomar una siesta y que cuando yo regresaba ella iba a estar en la casa. Y cuando regresé mi abuelita había partido, había fallecido. Y ella siempre tenía una costumbre que cuando yo me hacía dormir, ella me ponía una plumita en mi almohada y me decía, mañana voy a regresar y esta plumita va a estar en tu almohada. Y en honor a ella yo me tatué Oh, una la plumita. pluma. Sí, es mi abuelita. Entonces yo cada vez que veo una plumita digo, es mi abuelita que me dice que me quiere. Entonces fui una niña que perdió a dos personas a las que amaba, a las que me daban seguridad, ¿no? Ujú. Y desde ahí yo siempre sentí que iba a estar sola. Crecí con ese sentimiento en la adolescencia y todo. Pero bueno, también, digamos, la fortaleza de mi madre hace que me sacuda y que, digamos, de alguna manera continúe en mi vida, ¿no? Pero esas heridas marcan en una mujer, sobre Claro. todo el no tener un padre proveedor. Yo siempre, y uno repite patrones, y uno repite errores, y yo siempre les digo a mis hijos que son hombres, yo les digo, cuando tú tengas un hijo, o sea, tú no puedes cometer el error que mi papá cometió, no puedes hacerlo. O sea, el niño necesita una mamá y un papá. Cuando la gente me decía, ay, madre soltera, debes sentirte orgullosa. No, no, yo no me sentía orgullosa de ser madre soltera. Mm. Sentía que había fallado a mis hijos. Porque los niños necesitan un padre, es la solidez de un ser humano, Y es un balance, ¿no? creo, Es un también. balance en la vida, Es un obvio. total. Yo me acuerdo que siempre presté mucha atención porque, bueno, yo personalmente, pues, tuve la bendición de tener abuelos unidos, padres Qué unidos, siempre hermoso, como todo bien y siempre bien constituido. Siempre era qué como que hermoso. es el árbol, es así como funciona. Tus Claro. abuelos, tus papás, tus tíos. Y me di cuenta de que obviamente no lo comentaba mucho, pero amigos míos que no tenían alguna figura, sea materna o paterna, algo pasaba más adelante, ¿no? Claro. Algo, y sobre todo con respecto a la validación. Siento que tiene que ver mucho, esto es mi opinión, con tu seguridad, con sentirte segura. Claro, Ese balance creo que es lo que te da seguridad. ¿Tú qué crees? pero claro, por supuesto que sí. O sea, un padre jamás va a reemplazar las caricias de una madre. Y una madre jamás va a reemplazar las caricias de un padre. O sea, un niño necesita, yo cuando veo,
mujeres que se quitonean a los hijos o que usan a los hijos como excusa porque el marido no las quiere más. Digo, pobres niños. O sea, ¿qué tal error el que estás cometiendo? Porque no le haces daño a tu exmarido, le haces daño a tu hijo, al que salió de tu vientre, al ser que trajiste al mundo para amarlo, para protegerlo, para hacer que florezca como el árbol más hermoso de este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, y bueno, si tuviste la mala suerte como yo de no tener un papá presente o una mamá presente, ámate tú, cuídate tú, protégete tú, sé tú tu propia proveedora, ¿no? Porque yo pensé, crecí sin ese hombre proveedor, entonces, pues, si un galán no me abría la puerta del carro, a mí me parecía normal. Nunca tuve un papá que me regalara unas flores. O sea, si un galán no me llamaba y se desaparecía, yo le ponía excusas. Porque mi papá hizo lo mismo. Y para mí Lo normalizas. lo normalizas, ¿no? Claro. Y hasta que un día dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué si soy una chica? Bueno, ahora soy una señora y ya tengo mis 57 años, pero cuando tenía 25, 30 era una mamacita, Claro. ¿no? Yo era como las guerreras, papito. Yo estoy en la vejez de las guerreras, ¿ah? Han visto, Olvídate. han O sea, visto. la Lucianita Fuster, la Flavia Laos, todas esas van a terminar como yo, mi amor. Ragias. Regias. Y en así Estados es. Unidos. Olvídate. Ay, yo me estaba burlando, un paréntesis, me estaba burlando con una amiga que también vivía acá y le decía, ¿qué te parece, amiga, que de Pedro Castillo ahora estamos en Donald Trump? Hemos cambiado de presidente, Hemos estamos cambiado de regias, presidente, soleadas. regias. Entonces, en esa época yo cometía los errores y no atraía hombres correctos, Claro. ¿no? O sea, pero luego llegó un momento en que dije, yo estoy mal. O sea, yo tengo que curar esa herida y yo tengo que valer, o sea, yo tengo que saber lo que valgo. Claro. Entonces, ahí es cuando empiezo a traer no solamente cosas buenas en el amor, sino en la vida personal, en la vida profesional, ¿no? Y creo que también otra de las cosas que uno no debe tener miedo es cortar a las personas tóxicas. Claro. Entonces, yo he sido una mujer porque mi mamá era así, mi mamá es muy chistosa. Y tu abuela me contaste que también tenía una boquita mañosa ahí. Uy, mi abuelita era... Una boquita mañosa. Ella ya cuando era viejita era muy chistosa porque empezaba con su Alzheimer y habían primos que a veces no vivían en Ica y venían de visita y le decían, Tú hola. naciste en Ica, ¿verdad? No, yo nací en Lima, pero Y mi te mamá al fuiste. pelearse con mi papá nos Fugó. vamos a Ica y nos fuimos a Ica. Claro. Y crecí en Ica desde los 2 años hasta los 16 que terminé el colegio. Ujú. Hermoso. Todas mis amistades, aprendí en Ica a manejar carro, a fumar cigarro, a tomar Ya te dio cachina. vida, te dio esquina. Olvídate, me dio la esquina que tengo, ¿no? Además porque los iqueños son muy chistosos, o sea, Claro. somos de provincia y era algo que también el otro día hablaba con un iqueño y me reía porque decía cómo nos burlábamos de los defectos de nuestros amigos. Había un chico que era jorobadito y su chapa era camello. O sea, nadie sabía cómo se llamaba. Había Claro, otro y me que no. acuerdo que no tenías el nombre. No, todos eran por chapas. A mí me decían serrana porque mi papá y mi mamá eran de Cusco. Ujú. Entonces me decían serrana. Y después había otro chico que no veía bien y le decían veo veo. O sea, es demasiado Mate risa. chistoso. Entonces, eso te hace formar un callo de personalidad, ¿no? Y viví en provincia, fui feliz hasta que me fui a Lima, pues, ¿no? Cuando A es- terminé el colegio. Y a estudiar. A estudiar, ¿no? Y luego después de eso yo estaba contando que mi abuelita, mis primos llegaban después de tiempo y le decían, abuelita, ¿quién soy yo? Y mi abuelita decía, hijo de quién soy. Y mi abuelita decía, ¿de quién mierda serás? Era muy divertida, mi abuela Claro. era demasiado chistosa. Mi mamá también tiene un humor muy bonito y creo que de ella, de mi abuelita, heredé eso y heredé el negocio que tengo ahora. Claro. Porque mi abuelita siempre me sentaba a la mesa y a pesar de que ella era media ociosita, mi abuela,
pero ella siempre me ponía, uno tiene que comer bonito, me ponía el individual, la servilleta, o sea, me armaba mi mesita bonito y eso me halagaba cuando era niña, ¿no? Me hacía sentir querida, que me hacía mucha falta. Claro. Entonces mi abuelita fue uno de los pilares muy fuertes en mi vida, mi abuelita María, que en paz descanse. Y tocaya encima. Sí, Qué linda. tocaya, que de seguro la voy a volver a ver en algún momento. Cuando tú te fuiste a Lima, tú estudiaste en la Toulouse, ¿verdad? Sí. Y me contaste, estábamos conversando, ya tenemos un adelanto tú y yo de conversación. Y me habías contado que tú terminaste en primer puesto. Sí, ¿qué pasó? Yo me fui a Lima y mi mamá, yo quería ser actriz. Ok. Eres. Pero claro, por O eso, sea, es por parte eso del terminé show. trabajando en la televisión, porque soy una Claro. actriz frustrada por detrás de cámaras, ¿me entiendes? Es que todos los productores de televisión somos actrices Claro. o conductores frustrados, ¿no? Entonces, yo quería ser actriz y obviamente mi mamá me dijo, tú eres loca. O sea, mi hermano era médico, mi esposa, mi hermana era economista, o sea, mi abuelo era doctor. Antonio Lorena, que es él tenía un hospital en Cusco, el hospital de Cusco que se llama Antonio Lorena era de mi abuelo. Mi papá era cardiólogo. ¿Qué vas a hacer? Se la vergüenza de la familia, o sea, no hay forma, mi mamá no quiso. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Me ingresé, no sé cómo, a la Católica, porque cuando entré a la academia a prepararme a la trainer, tienen que traer su baldor. Yo dije, ¿qué cosa es el baldor? ¿Qué es el eso? baldor? ¿No sabes qué es el baldor? No. Es un libro, Baldor. No. Uy, eso está yo peor estoy que yo. No, yo te quería preguntar consejos de cómo salir en primer lugar. Yo un Ya, año entero en no, Lesan no a pasé la ni un Tin curso. Marín, mi amor, a la Tin Marín, yo no sé cómo ingresé a la Católica. Entonces yo dije, hice como un tiempo, unos meses en la Católica, y ahí empezó mi odio por los zurdos. Porque ahí conocí a todos los vagos fumones que ahora lamentablemente están metidos en política. No voy a mencionar a quiénes, pero dije, no, eso no es lo mío, porque para eso yo tenía mucho trauma con las drogas, porque vivía en Ica y las drogas también llegaron a Ica y veía amigos que ¿Qué no se habían consumía? acabado bien. Marihuana, Ah. cocaína. Ah, Muchos consumían cocaína, ¿no? Entonces yo tenía trauma con eso y Claro. ahí en la universidad, en la Católica, olvídate, era un fumadero, era muy fuerte. Claro. Entonces yo dije, no, yo quiero más irme por las artes, no sé qué. Entonces mi profesor de la trainer me dijo, ¿por qué no entras a la Toulouse? ¿Qué es eso? Es un instituto nuevo, tú tienes más eres muy artística y eso, Claro. no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, no hay forma, tienes que hacer universidad. Le dije, mira mamá, si yo ingreso en primer puesto, tú me dejas ir a la Toulouse. Y me dijo, solo si ingresas en primer puesto. No te puedo creer. Ingresé en primer puesto. Porque Pati también, Lorena. o sea, me había preparado en la trainer. Claro, ya Para la tenías Católica. tu La colchoncito. Toulouse era, pues el examen era 1 más 1, ¿cuánto es? ¿no? Claro. O sea, si mezclas amarillo con azul, ¿qué color sale? O sea, el examen Claro. era fácil. Claro. Bueno, la Se cosa logró. es de que entré en primer puesto y mi mamá no tuvo otra que cumplir su palabra y estudié en la Toulouse diseño gráfico publicitario. Termino los 3 años de carrera en la Toulouse, cuando todavía la Toulouse quedaba en Miraflores, en Malecón Balta. Mis hijitos, ustedes ni siquiera habían nacido, o sea, no estaban, Yo pero tengo un ni montón en de el- amigos en la Toulouse y no sabía. Pensé que solamente estaba en Benavides y ya. No, porque tú también eres chibola. Pues no, la primera Toulouse fue en Malecón Balta, ahora es un edificio grandísimo. Y espectacular. Ahí veíamos cómo la gente se tiraba del puente Villena, por eso es que lo cerraron. cerraron. Veíamos suicidio. Ay, nos van a cortar el video, creo. Esperemos que no. Siempre, o sea, ahí, ¿no? O sea, porque la gente Está quedaba bien en la bonito Toulouse. ahí tirarse también. Mentira, mentira. Entonces, ahí estudié en la primera Toulouse, las primeras generaciones. Y luego, después de eso, no había trabajo, porque era el gobierno de Alan García. Claro. No había trabajo. Si no tenías una tarjeta de aprista, no conseguías trabajo en ningún lado. Entonces yo, buscando trabajo, encontré un trabajo en una imprenta, porque mi mamá me decía, hijita, ¿tú querías estudiar eso? Ahorita te vas a trabajar, porque yo no te voy a mantener. Yo ya quiero estudiar psicología, ya en la Católica. Un ciclo de psicología hice y después me salí. Entonces, nada, conseguí trabajo en una imprenta que quedaba en la avenida Aramburú con una pareja de esposos hermosos que tenían 2 hijos también. Y el maquinista, porque en esa época también, hijitos, no era como ahora. ¿Cómo que el maquinista? Habían unas máquinas que eran 3 rollos. Ok. Entonces, para
tú tenías para imprimir que poner el cian, el magenta y el amarillo. Entonces, los rollos habían que limpiarlos con wipe y con benzina. Y los rollos tenías que apretar un botón para que los rollos corrieran y tú limpiar así. Y a veces el wipe se corría y el rollo te agarraba la mano. Y el Pati. maquinista se voló 3 dedos y necesitaban a alguien urgente. Tú fuiste al reemplazo. Y yo fui al reemplazo Y porque con tenía todos que los dedos te trabajar. veo, así Con que todo bien. Todo bien. Ok. Entonces empecé a trabajar en esa imprenta y yo le dije a los señores, yo soy diseñadora gráfica, ¿por qué no hacemos los diseños también? Ay, me encanta, ¿y qué necesitas? Que me compres una computadora. Y ya los viejitos así, empecé a hacer diseño, todo. Entonces venían los clientes, quiero hacer tarjetas personales, ya, yo te hago el diseño, le hacíamos ese servicio. Los Claro. señores me amaban. Hasta que un día llegó a esa imprenta Fernando Guille, mi padre televisivo. Ahí comenzó la Ahí locura. comienza la historia. Parte 2. Esa es la parte 2. Esa es la parte 2. Entonces, el Fernando Guille llegó y yo pues era chibolita, ¿no? Tenía mi cuerpito. Era, ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? ¿Qué tendría? Pues 20 años. Ah, 21 estabas años. Claro, chibola, carne en tu fresca. La chuleta La estaba- Lucianita Fuste no era nada al lado mío, mi cuerpo era mi cuerpo, mi amor. Entonces yo aparezco natural, porque en esa época no habían cirugías, ¿no? Y yo tenía mis dientes de arriba como siempre. Los de abajo son un poquito, no me los voy a arreglar porque a esta edad ya no, pero tenía mis dientes bonitos, tenía bonita sonrisa, tenía mi cuerpito, mi cinturita, todo bien puesto. Entonces Fernando Guille me dijo, yo cuando lo vi me deslumbré. Y yo hice los ¿Tú diseños. cómo sabías que él era Fernando Guille? Porque él vino y se presentó, dijo, necesito hacer mis tarjetas para un programa de televisión que va a salir, soy Fernando Guille. Ok. Entonces, ahí lo conocí y yo le hice los diseños para el programa El Baúl de la Felicidad, que ese era el programa, que tampoco ninguno de ustedes había nacido, tú no habías nacido. Y El Baúl de la Felicidad. Yo hice todos los logos, hice el logo del programa, lo diseñé yo para que luego en Panamericana lo animaran. Ok. ¿Ya? Entonces yo ahí le dije, oye, escúchame, y yo quiero trabajar en televisión, le dije, yo quiero ser actriz, pero mi mamá no quiere. Me dice, yo te puedo poner como modelo porque vamos a necesitar como 20 modelos. ¿Verdad? Sí, me dijo. ¿Y cuánto sería el sueldo? $500. Ya, le dije, yo ganaba 100 en la imprenta. De una. Chao, me fui con el Fernando Los Guille. viejitos tristes. ¿Qué pasó? Deprimidos. Me fui Pero y escúchame, empecé. te felicito porque las oportunidades Se cuando agarran. llegan, las chapas. Se agarran. Se Así es. chapan. Nada. Muy Eso bien. es algo que todos los jóvenes tienen que hacer. Y 100%, porque a veces nos da pena. Ay, pero mejor me No. quedo. Hermana, No, yo no. hay una oportunidad ahí, chapa y mata. Así es. Entonces, el Fernando Guille ya vas a ir, no sé qué. Y ahora, ¿cómo le digo a mi mamá que voy a salir en 2 semanas en la televisión, calata encima, en bikini? ¿Ah, en bikini? Claro, porque eran Ah, modelos de y los una. juegos eran que salías en bikini, por ejemplo, venían los concursantes y te pintaban con unos rodillos el cuerpo. Y así. Su Pati. Entonces, Tú yo, sí. ¿cómo le digo a mi mamá, señor? Para esto, mi hermano ya vivía en Brasil, médico, cirujano. Y el programa El Baúl de la Felicidad, una franquicia brasilera. Entonces, no me quedó otra que decirle a mi mamá, porque me iba a ver. Iba a ver. Entonces Iba le a ser dije, peor. mami, mira, tengo algo que contarte, conseguí un trabajo. ¿Qué? Sí, mamá, y me van a pagar 500, dije, por la plata la agarré. Claro, con la plata $500. Claro. Y mi mamá me dijo, ¿y de qué es ese trabajo? Y yo le dije, de modelo. ¿De qué? En un programa de televisión. ¿Qué? Me dijo, tú eres loca, yo no he tenido una hija para que sea una fufa de la televisión, no hay forma, que no sé qué. Ahorita vas y renuncias. ¿Cómo voy a ir a renunciar, mamá, si ya me han pagado el gimnasio como un mes? O sea, no hay forma. Claro. ¿Cómo lo voy a cagar al Fernando? No, vas y renuncias. Mi mamá fue conmigo. Yo fui a la oficina y le dije, Fernando, mi mamá está afuera, no puedo seguir. ¿Qué ha pasado? No quiere que sea modelo, pero ya este mundo me ha deslumbrado. Te lo suplico, quiero trabajar de lo que sea acá. Claro. Por favor, entiéndeme. Me dijo, mira, lo único que puedo ponerte es de asistente, de practicante de producción. Pero eso sí, me dijo, le tienes que decir a todo el mundo que tienes experiencia. Y cualquier cosa que te digan, tú vienes y me preguntas. No la vayas a fregar porque es que es gravísimo un error en televisión. Salí donde mi mamá y le dije, ya no voy a trabajar como modelo, voy a trabajar en producción. Ay, me dijo, bueno, ¿y cuánto te van a pagar? $100 pues, porque tú me has cagado. Ya, bueno, no importa, aunque sea. Bueno. Ya, entonces empecé así A win is a trabajar. win. Era la chupe del chupe. O sea, era la que cargaba las mochilas de los asistentes de No. producción. Bueno, Así estabas empecé. ahí.
A los 6 meses yo ya era la coordinadora, Eso. ¿ok? Porque yo trabajaba, o sea, es que no como ahora que los jóvenes, ay no, mis 8 horas, no. Encima había terrorismo. Y habían veces en las que me tenía que quedar a dormir con mis compañeros en el teatro. Mariátegui, porque se hacía en el teatro Mariátegui. Y así es como empieza mi carrera en la televisión. Aprendí muchísimo de Fernando Guille. Soledad Mujica era mi jefa, ¿ya? ¿Qué tal? Mi primera jefa, la amo. Y trabajar para una mujer es Increíble. otro vibe también. Además, A mí me Soledad encanta. era una mujer de mundo. Soledad es una mujer increíble. Y mira cómo da las vueltas el mundo, ¿ya? Que después de años, yo trabajo con Gisela, y después de años, de 30 años, trabajo con Ethel, y Ethel se casa con la hija de Soledad, con el hijo de Soledad, con Julián Alexander, que era el hijo de mi primera jefa. O sea, el O sea, mundo yo al estuvo de esposo la de mano. Ethel lo conozco desde que era chiquitito, tenía 5 años. Yo le regalé a él su primer perro, Ewok. Sí, un chihuahua, un chip suey creo que era. Sí, un chip suey. Entonces, la vuelta del mundo da vueltas divertidas. Pero bueno, yo entonces ahí empezó la televisión. Y luego hubo una Teletón. Y Panamericana me manda a trabajar en la Teletón como parte del equipo. Y ahí conocí... ¿Quién es ese flaquito que ha venido a cantar? Tenía un gorro negro con unas cosas doradas tipo hindú y unos lentecitos así. Flaco, un pelele que no daba, pero ni un quinto. Que suba el flaquito, que ya va a empezar, que no sé qué. Lanzaba su disco Marc Anthony. ¿Su primero? Su primer disco. Te lo puedo. Ahí conocí a Marc Anthony, que lo gritoné a mis anchas, porque que me voy a imaginar que luego el Marc Anthony se iba a hacer, ¿no? Claro. Pero parecía el hijo de Quique Suero, o sea, un Claro. flaquito, Una es un tripita, escuincle, una ¿no? tripita. Flaco. Humilde, educado, buena gente. Y ahí lo conocí. Y ahí también es cuando Susana Humbert, que trabajaba en América Televisión, ella me ve y me contrata y me jala de Panamericana. Y me contrata para trabajar con Yola Polastri. Entonces me voy y yo ganaba $100 en el baúl de la felicidad y me jalaron con $500 de sueldo, o Imagínate. $600, no me acuerdo. Y cuando voy a la entrevista con Susana, Susana me dice, prométeme que no vas a renunciar. Yo le dije, no, ¿cómo voy a renunciar con este sueldo? Pensé yo, ¿no? Dentro de mí. Claro. Le dije, no te preocupes. A los 4 meses me fui. Yola era demasiado demandante. Y yo era chibola, estúpida. Y estabas ¿No? regia, entonces cuando... No, pero estaba hueca todavía, o sea, me faltaba Oh, madurar. ok, Entonces ok, era ok. como que, ay, no, mucho trabajo, no, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo ahí me enamoré del sobrino de Yola. Mi hijo, Peter, el mayor, es sobrino nieto de Yola Polastri. Con él tuve mi primer hijo. Virgen. Estaba virgen hasta que... Pitita. Virgen, era virgen. Nadie me cree eso. Yo ya tenía... ¿cuántos años tendría ahí? 24 años, ¿no? Me enamoré de Peter, el sobrino de Yola, y a los 30 tuve un hijo con él, que nació mi primer hijo, Petercito. Duró la relación. Sí, claro, yo Estuvieron estaba un enamoradísima de él, ¿no? Pero luego después la relación no funcionó y ya terminamos. Pero yo ahí cuando termino renuncio a Yola, ya empiezo a trabajar con Gianmarco Siñago. Y trabajé con Gianmarco como 1 o 2 años y ahí conocí a Jimena Cantuarias, que se hizo una de mis mejores amigas. Y con Jimena pusimos una empresa que se llamaba Multieventos. Que era la empresa de publicidad. Es una empresa, sí, fue la primera empresa de publicidad que tuvimos, ella y yo. En las oficinas de su papá era abogado, tenía un estudio de abogado en la Avenida Benavides, y ahí nos dieron un cuarto y ahí era nuestra empresa de multieventos. Nosotras nos creíamos, pero olvídate. No, pero igual súper. Súper, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a trabajar con Wong, ¿ya? Y Wong un día reúne a todos los jugueteros. Mira lo que logramos, algo hermoso. Los jugueteros solamente vendían juguetes en diciembre. Era su época fuerte. Y tenían que hacer algo porque luego después solamente vendían un juguete por cumpleaños. O sea, no había una campaña fuerte. Claro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no inventamos el Día del Niño? Y lo hacemos en agosto.
¿Ustedes inventaron Nosotros el Día del con Niño? Esta conversación continuará el próximo jueves, así que nos vemos ahí.